¿Y si lo que llamas espera divina fuera en realidad el eco de tu propio desorden? ¿Y si el silencio de Dios no fuera ausencia, sino un reflejo de la confusión que habita en tu espacio mental y emocional? Napoleón Hill dijo que el universo no responde a quienes hablan con incertidumbre. Una mente desorganizada, según él, es un templo en ruinas, y el espíritu no habita entre escombros. Dios no se mueve en el caos, sino en armonía. No actúa con ruido, sino en armonía. Y aquí es donde comienza el punto de inflexión. Quizás lo que llamas demora es simplemente el tiempo que el cielo espera a que allane el terreno sobre el cual él pueda construir. La mayoría de la gente ruega por bendiciones, pero pocos se preparan para recibirlas. Desean milagros, pero no mantienen la estructura. Piden prosperidad, pero viven sin método, sin propósito, sin un sistema interno capaz de respaldar su petición. Hill llamó a esto el error de la mente dispersa. Deseo sin dirección, fe sin plan, oración sin acción. Quien desea ascender primero debe superar la escalera. Mira a tu alrededor, el desorden en la casa, la agenda sin horario, las promesas olvidadas. Todo esto es lenguaje simbólico. Cada objeto extraviado, cada factura vencida, cada decisión pospuesta, representa un campo mental descontrolado. Lo visible es solo el eco de lo invisible. Hill insistió: el desorden externo es una proyección directa del desorden interno. Así que, antes de pedir más, organiza lo que ya tienes. El universo es matemático. Necesita estructura para fluir. El impacto de esta comprensión es profundo, casi espiritual, porque de repente lo que parecía lejano, el trabajo, la respuesta, el avance, el nuevo comienzo, se revela no como algo bloqueado por Dios, sino como algo bloqueado por ti. Y aquí es donde la responsabilidad adquiere un nuevo nombre: libertad. Cuando comprendes que el orden es un lenguaje espiritual, descubres que puedes reescribir tu propio destino, no con hechizos, sino con disciplina. Hill habló del propósito definido, como la chispa que transforma el caos en cosmos. El propósito no es deseo, es dirección. No es voluntad, es decisión. Es el acto de decirle a la mente: de ahora en adelante, todo lo que no sirva a mi propósito ya no tiene cabida. Y en ese instante, el campo invisible comienza a reorganizarse a tu alrededor. La energía que antes se perdía en distracciones se concentra, aparecen las personas adecuadas, las oportunidades cobran forma. Es el milagro que responde al orden, pero hay un punto crucial. Nada se manifiesta sin preparación. No puedes pedir un nuevo nivel si aún no has mantenido el actual. La vida no da abundancia a quienes desperdician lo poco. Hill solía decir que la naturaleza odia el vacío, y eso es exactamente lo que le sucede a quienes viven en la desorganización. El vacío de enfoque está lleno de duda. El vacío de disciplina está lleno de caos. El vacío de fe está lleno de miedo. Para atraer lo elevado, debes elevar el terreno. Pregúntate: ¿qué hay de desorganizado en mí? No solo en mis cajones, sino también en mis intenciones. ¿Cuántas metas inconclusas están minando tu autoestima? ¿Cuántos planes no se han concretado porque sigues buscando el momento oportuno? Hill advirtió: la sincronización perfecta es una ilusión creada por quienes temen actuar. El orden comienza en el momento en que decides poner el primer ladrillo. Cuando estructuramos nuestro ser interior, el universo reconoce la forma y responde con precisión, y no hay nada místico en ello. Es un principio. Toda creación, divina o humana, nace del mismo código: intención clara, enfoque constante y ejecución disciplinada. La fe, al combinarse con estos tres elementos, se convierte en una fuerza práctica. Es lo invisible transformándose en resultados. Así que quizás Dios no se esté demorando. Quizás solo esté esperando que limpies el altar, alinees el espacio y demuestres tu disposición. No se trata de perfección, sino de preparación. No se trata de prisa, sino de preparación. Cuando la mente encuentra propósito y el propósito encuentra orden, el cielo encuentra su camino. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. Si el universo solo actúa cuando hay claridad, ¿qué le has estado comunicando exactamente?
duda o propósito, confusión o disciplina, espera o movimiento. Napoleon Hill creía que cada mente es una emisora. Lo que organizas, lo atraes. Lo que descuidas, lo repele. Y quizás el mensaje que el universo intenta enviarte sea precisamente este. Pon todo en orden, y lo invisible hará el resto. Ahora, antes de seguir adelante, mira a tu alrededor y respira. Hay algo en tu vida que clama por una estructura, y ahí es donde el milagro comenzará a llegar. ¿Has notado alguna vez cómo la vida parece repetirse cuando la mente insiste en seguir el mismo patrón? Como si el tiempo girara en círculos invisibles, siempre conduciendo al mismo punto de estancamiento. Napoleon Hill dijo que el destino no es un camino, sino un reflejo de lo que está en orden dentro de ti. Y si eso es cierto, quizás lo que llamas rutina sea solo la arquitectura oculta de tu propia desorganización. Imagina a alguien que constantemente pide cambios. Quiere prosperidad, estabilidad y paz. Pero al comenzar el día, suena su celular y su primer instinto es correr sin rumbo, sin pausa, sin darse cuenta. La taza olvidada en el fregadero, la mesa desordenada, la factura sin pagar, el armario rebosante de cosas que ya no sirven. Cada pequeño descuido parece inofensivo, pero es como si cada objeto fuera de lugar dijera, aquí habita un campo de confusión. Hill lo llamó la geometría del fracaso, el patrón de repetición inconsciente que moldea la realidad. Creía que el universo responde a estructuras. Todo lo que existe vibra a una frecuencia organizada. Las galaxias se mueven en órbitas precisas. Las estaciones siguen el tiempo. El corazón late rítmicamente. Y cuando los seres humanos perturban esta armonía interna, crean ruido. El caos mental atrae circunstancias caóticas, como si el desorden en nosotros trajera mala suerte. Hill veía la mente como un campo electromagnético capaz de moldear la materia. Cuando este campo está desalineado, los resultados reflejan la misma desalineación. Piensa en cuántas veces has sentido que todo iba mal a la vez. El coche se avería, se acaba el dinero, falla la comunicación y las emociones se nublan. Parece una coincidencia, pero Hill lo veía como una ley. Cuando el centro interior pierde estabilidad, la vida responde con el mismo desequilibrio. Nada prospera en terreno inestable. Por eso, antes del milagro, siempre viene la solución. Un hombre puede rezar por una casa nueva, pero si vive entre paredes sucias y vacías, le envía al universo el mensaje de que aún no ha aprendido a cuidar. Una mujer puede pedir una relación madura, pero si guarda rencor y no se perdona, la energía que emite no es de amor, sino de necesidad. ¿Y cuántas personas piden prosperidad, pero viven quejándose del trabajo, retrasando entregas e incumpliendo compromisos? La abundancia no visita a quienes desprecian lo que ya tienen. Hill observó que la mente humana tiene el poder de invocar o rechazar fuerzas invisibles. Afirmó que, donde hay claridad, hay poder. Donde hay confusión, hay demora. La demora es el síntoma visible de una mente que aún no ha aprendido a aceptar lo nuevo. Por lo tanto, la desorganización no es solo un problema práctico, sino también espiritual. Distorsiona el canal por el que fluye la inspiración. Es como intentar escuchar una sinfonía con la radio desafinada. En una de sus historias, Hill describió a un empresario que, incluso rodeado de oportunidades, fracasaba constantemente. Era brillante, pero voluble. Trabajaba duro, pero sin orden. Al observar su oficina, Hill encontró montones de papeles, plazos olvidados y notas rotas. No hay prosperidad donde el caos es rutina, escribió. Tras meses de disciplina, el hombre reestructuró su entorno, luego su horario, luego sus pensamientos, y cuando su mente encontró el ritmo, el negocio comenzó a florecer. No ocurrió nada místico, solo se restableció la armonía. La vida real está llena de estas señales. Una casa limpia cambia el estado de ánimo. Un escritorio organizado aclara las ideas. Una simple libreta de objetivos reaviva el sentido de propósito. Son gestos casi silenciosos pero espiritualmente poderosos. Hill los veía como la expresión física de la fe, la certeza de que el orden es un acto de confianza en el futuro. Cada pequeño ajuste le dice al universo, estoy listo.
Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. El desorden no desaparece por sí solo. Se alimenta de la inercia. Cuanto más esperas, más pesado se vuelve. Y por eso el primer paso siempre parece el más difícil. Hill decía que el caos se defiende solo. Intenta convencerte de que no hay tiempo, de que es demasiado tarde, de que no importa. Pero el secreto está en dominar esa voz y actuar de todos modos. Un simple gesto, como abrir una ventana, recoger la mesa u organizar un pensamiento, puede romper el hechizo de la confusión. Y cuando entra el primer rayo de claridad, el campo cambia. La vida empieza a responder. Vuelven las ideas. Regresa el entusiasmo. Aparecen las oportunidades. No porque Dios haya cambiado de opinión, sino porque le diste espacio para actuar. La mente que crea orden se convierte en un canal de providencia. A esto se refería Hill cuando afirmó que la fe es movimiento disciplinado. La fe no es esperar, es prepararse, no es pedir, es ajustar, es colocar cada pieza en su lugar hasta que lo invisible reconozca la forma. Quizás entonces, el secreto no sea insistir en pedir bendiciones, sino aprender a sostenerlas, porque un milagro, cuando llega, requiere estructura. Y quizás Dios nunca ha dejado de obrar, solo espera el momento en que tu hogar, tu mente y tu corazón estén listos para recibirlo. Hay un pasaje casi olvidado en los escritos de Napoleon Hill que suena a contraseña espiritual. Pequeño es el altar donde mucho se consagra. No se refería solo al dinero ni a las posesiones, sino a la vibración que reside en los pequeños gestos. La forma de doblar una prenda, de cerrar una puerta, de cumplir una simple promesa. Hill veía estos detalles como el verdadero campo de entrenamiento para la mente próspera, porque quienes descuidan lo pequeño, inevitablemente traicionan lo grande. El universo, decía, observa cómo tratas lo que tienes, y solo entonces decide qué puedes confiar aún a tus manos. Imagina a alguien que reza al cielo por una nueva oportunidad, pero que aún así llega tarde, deja tareas a medias, promete pero no cumple. Hill diría que esta persona no está siendo puesta a prueba, sino que se revela. Un poco no es un castigo, es un espejo. En él, la vida muestra si estás listo para mucho, o si aún necesitas aprender el ritmo de la constancia. Cada acto de cuidado es una contraseña silenciosa, que abre la siguiente puerta. Cada descuido es un bloqueo que te mantiene en el mismo nivel. Pero hay algo más profundo oculto en este principio. Hill creía que el universo no funciona en una escala de cantidad, sino en una escala de conciencia. Para él, un gesto puede tener un valor infinito si se realiza con presencia, intención y respeto por la energía que lo sustenta. Cuidar un solo dólar como si fuera una fortuna. Organizar un pequeño espacio como si fuera un palacio. Estos actos envían un mensaje preciso a la vida. Entiendo el valor de la creación. Y el universo, como un eco inteligente, responde amplificando lo que has logrado cuidar. ¿Cuántas oportunidades se pierden no por mala suerte, sino por falta de celo? ¿Cuántas puertas se cierran no porque Dios se haya olvidado, sino porque el desorden se ha convertido en un hábito aceptado? Hill advirtió, la mente que desprecia lo pequeño nunca sostendrá lo grande. Esto explica por qué tanta gente logra algo y luego lo pierde rápidamente. Sin estructura, el éxito se convierte en una carga. Sin preparación, la bendición se convierte en una carga. ¿Y si lo que llamas una prueba fuera en realidad un proceso de refinamiento? ¿Y si la demora no fuera un castigo, sino un entrenamiento? Piensa, quizás lo poco sea solo un disfraz para lo mucho, esperando a que demuestres tu madurez. La vida esconde grandes recompensas en las pequeñas responsabilidades, porque sabe que quienes aprenden a valorar lo modesto están listos para multiplicar lo inmenso. Hill veía esto como matemáticas divinas. Cuanta más atención le des a los detalles, más energía te confía el universo. También creía que el poder del crecimiento reside en el ritmo, no en la prisa. La prisa es el disfraz del miedo, escribió. La madurez es lenta pero acumulativa. Cada pequeña victoria es una semilla plantada en tierra fértil. Hill enseñó a sus alumnos a registrar cada logro,
por pequeño que fuera, como si recolectaran fragmentos de un mapa. Porque un día, al mirar atrás, todos los puntos se conectarán y formarán la ruta precisa hacia la prosperidad. Pero ¿cuántas veces te has dado por vencido antes de la cosecha? ¿Cuántas veces has confundido el silencio con el rechazo, sin darte cuenta de que solo estabas en el intervalo entre la siembra y la floración? Hill creía que la vida es mucho más precisa de lo que parece. Nada se desperdicia. Cada esfuerzo, cada acto de disciplina, cada decisión consciente, forja un campo invisible de valor. La fidelidad en las pequeñas cosas también se revela en la forma de hablar. Las palabras son contratos espirituales, dijo. Cuando prometes algo y lo cumples, fortaleces tu poder creativo. Cuando prometes y no lo cumples, debilitas tu propio campo vibratorio. Y así, poco a poco, la mente comienza a volverse incoherente, incapaz de producir resultados. Hill argumentó que el hombre próspero es aquel cuya palabra, pensamiento y acción están al unísono. Es una sinfonía interior que el universo reconoce y amplifica. ¿Has notado alguna vez cómo te sientes cuando cumples algo que te prometiste? Hay una especie de paz serena, una alineación casi física. Es lo mismo que Hill describió como la vibración de la plenitud. Este estado crea un puente entre quién eres y quién aún quieres ser. Y este puente, una vez firme, se convierte en el canal por el que la multitud comienza a fluir naturalmente. Hill decía que la fidelidad en las cosas pequeñas es una forma de oración en movimiento. Mientras muchos oran pidiendo señales, la persona disciplinada transforma cada gesto en una respuesta, porque el verdadero milagro no es algo externo, sino la armonía que surge en el interior cuando la mente, el corazón y la acción están en sintonía. Así que pregúntate, ¿qué le estás revelando al universo ahora? ¿Cuidado o descuido? ¿Preparación o espera? La vida no niega las bendiciones, solo refleja lo que estás dispuesto a soportar. Y quizás justo aquello que anhelas ya está ante ti, camuflado en las pequeñas tareas cotidianas, esperando que tu cuidado lo despierte. Hay un fenómeno curioso que Napoleon Hill observó de cerca. Cuanto más intentaba alguien cambiar su vida, ignorando el caos que le rodeaba, más se convertía su vida en una repetición de frustraciones. Lo llamó la ley del retorno del desorden, el principio según el cual todo lo que no se ordena regresa a su origen, exigiendo corrección. Hill creía que el universo posee una especie de memoria moral, un sistema invisible que devuelve al individuo exactamente el mismo nivel de claridad o confusión que proyecta en la vida cotidiana. Si la mente está desorganizada, el destino responde de la misma manera. Contó la historia de un empresario que vivía al borde de la bancarrota, a pesar de ser trabajador y honesto. Su almacén siempre estaba lleno, pero su vida siempre estaba vacía. Hill visitó el lugar y notó el patrón. Cajas apiladas sin lógica, facturas extraviadas, empleados sin rumbo. Todo en él reflejaba la misma falta de control. El problema no está en el negocio, sino en tu mente, dijo Hill. Pides prosperidad, pero tu entorno grita confusión. El hombre escéptico simplemente sonrió. 2 meses después, reorganizó el inventario, limpió los estantes y catalogó cada producto. La semana siguiente, las ventas se duplicaron. Las ganancias no fueron fruto de la casualidad, sino de la armonía restaurada. Y este tipo de trastorno no es aislado. Estudios modernos demuestran que el simple acto de organizar el espacio físico puede reducir el estrés hasta en un 40%. El cerebro humano, rodeado de desorden, interpreta el entorno como una amenaza. Libera cortisol, la hormona de la fatiga, la irritación y la procrastinación. Hill intuyó esto décadas antes que la ciencia. Afirmó que el desorden roba la energía espiritual y destruye la fuerza de voluntad. Veía el caos como una entidad activa, alimentada por la negligencia. El caos, afirmó, no es una falta de control, sino una fuerza que cobra vida cuando el individuo cede el control sobre sí mismo. Pero lo más sorprendente reside en las pequeñas coincidencias que surgen tras un gesto de orden. Hill anotó en sus cuadernos historias de personas que, tras una simple limpieza, recibieron llamadas inesperadas,
oportunidades que parecían olvidadas o respuestas a oraciones largamente solicitadas. Decía que la energía no se pierde, simplemente cambia de dirección, y que toda organización crea un vacío magnético donde pueden habitar nuevas posibilidades. El universo no soporta el vacío. Cuando se despeja el campo, algo necesita llenar el espacio. Y es entonces cuando entra en escena la sincronicidad. ¿Has notado alguna vez cómo todo parece fluir mejor cuando decides arreglar algo que llevas tiempo posponiendo? Es como si se reactivara un circuito invisible. Hill vio esto como una prueba de que la fe no es solo un sentimiento, es un movimiento. Dijo, mientras tú arreglas la tuya, el universo arregla la suya. Y este principio se aplica a todo: el hogar, el cuerpo, las finanzas, las relaciones. La vida es un sistema de espejos. Si el reflejo está distorsionado, es porque la superficie está sucia. Hay una historia poco conocida de Hill sobre una mujer que, tras perder su trabajo, pasó meses quejándose de su mala suerte. Él le pidió que hiciera algo inusual: limpiar el jardín, pintar la puerta y organizar los armarios. Ella pensó que la petición era absurda, pero accedió. 3 semanas después, recibió una oferta para trabajar como decoradora. El nuevo puesto requería exactamente el mismo cuidado y atención que había puesto al reorganizar su casa. Hill concluyó, la oportunidad llega cuando la vibración se alinea con la competencia silenciosa. Pero ¿por qué es tan difícil poner orden? Porque el desorden es cómodo. Da la falsa sensación de que el problema es demasiado grande, de que no se puede hacer nada. Hill decía que el caos es una de las formas más sutiles de autosabotaje. Aunque creas que no tienes tiempo para organizarte, es precisamente esta falta de orden la que te consume el tiempo. Lo llamó el círculo invisible del estancamiento. Ahora, imagina qué pasaría si hoy decidieras aplicar el mismo enfoque que usas para quejarte al acto de organizar. Hill creía que el poder de la transformación no reside en grandes acciones, sino en pequeñas decisiones consistentes. Un cuaderno de finanzas, una agenda, una limpieza simbólica de la habitación. Todo esto es alquimia cotidiana. Es como los seres humanos transformamos la fe en acción y la acción en destino. Quizás no necesites un nuevo milagro, sino un nuevo espacio para que éste entre. Lo que Hill enseñó es simple e implacable. La bendición no desciende sobre los desorganizados, se cierne, espera, observa, y cuando finalmente encuentra estructura, aterriza suavemente, y de repente, todo empieza a tener sentido. Napoleón Hill decía que la fe estancada es solo una esperanza agotada. La verdadera fe es movimiento. Creía que nada cambia mientras una persona espera una señal. Un milagro, según él, no cae del cielo por casualidad, sino que se manifiesta cuando una persona decide actuar con determinación. Y es en este punto donde la historia cambia de tono. La transformación no ocurre cuando Dios cambia sus planes, sino cuando cambias de postura. La espera se convierte en progreso, la oración en acción y la duda en decisión. Hill describió la fe como una fuerza que requiere un cauce. Un río, por muy caudaloso que esté, carece de fuerza si su cauce está bloqueado. De igual manera, la mente humana necesita abrir un paso para que fluya la providencia. Esta apertura se logra mediante la acción organizada, el gesto que confirma lo que el corazón ya cree. La fe sin obras, dijo, es como un motor sin combustible. Parece completo, pero no se mueve. El milagro solo comienza cuando hay movimiento. Hay algo casi mágico en el momento en que se da el primer paso. La energía cambia, el cuerpo responde, la mente despierta. Hill afirmó que este momento es la intersección entre lo visible y lo invisible. Cuando una persona decide actuar, fuerzas que antes estaban latentes se alinean. Las oportunidades comienzan a surgir no porque no existieran antes, sino porque ahora por fin pueden verlas. La fe, al activarse, enciende la visión. Pero lo contrario también es cierto. Quienes esperan demasiado empiezan a dudar, y la duda tiene el poder de cerrar puertas. Hill dijo que la indecisión es el mayor sabotaje espiritual de la humanidad. La llamó muerte en vida, el estado de quienes piensan pero no actúan, de quienes sueñan pero no construyen.
el tiempo entonces, se convierte en un enemigo silencioso que erosiona lentamente la valentía. Imaginen a alguien rezando por un nuevo trabajo, pero sin enviar currículum, pidiendo la reconciliación, pero sin hacer la primera llamada, esperando prosperidad, pero gastando imprudentemente. Hill vio esto como una cruel paradoja. Las personas piden lo que niegan con sus propias acciones, y por eso la fe necesita coherencia. Cuando las palabras, los pensamientos y las acciones apuntan al mismo objetivo, el universo comprende el mensaje. Todo lo que no es coherente se pierde en el ruido. Hill nos recordó que las historias más impactantes de la humanidad están marcadas por actos de fe activa. Pedro no esperó a que el mar se abriera para caminar. Metió el pie en el agua. La viuda del aceite de oliva no esperó a multiplicarse antes de preparar las vasijas. Se organizó primero. Noé no empezó a construir el arca cuando llovía, sino cuando el cielo aún estaba despejado. En todas estas historias se repite la misma lógica. El milagro no llega a quien está preparado, sino a quien se prepara. Y ahí es cuando el ritmo se acelera. Porque, según Hill, cuando la fe se transforma en acción, genera una especie de vibración que transforma todo a su alrededor. Afirmaba que cada paso dado con convicción crea una ola de energía que reorganiza la realidad. La duda, por el contrario, fragmenta. Por lo tanto, un acto de valentía, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar todo un destino. El universo no necesita pruebas de fe, necesita demostraciones. Relató un caso emblemático. Un joven que soñaba con ser escritor, pero pasaba los días esperando la inspiración. Hill lo retó a escribir 1000 palabras al día, quisiera o no. Al principio, el resultado fue flojo, pero la disciplina creó un ritmo. Poco después, las ideas fluyeron con naturalidad. El joven no esperó un milagro, lo creó. La inspiración es la recompensa de quienes ya han comenzado, dijo Hill. Ahora imagina cuántas oportunidades has dejado pasar, esperando a sentirte listo. Cuántas respuestas han quedado en el aire porque aún no has dado el primer paso. Hill decía que el miedo y la fe no pueden estar en el mismo lugar. Uno debe salir para que el otro entre. Cuando el cuerpo se mueve, el miedo pierde su control. Y es en este punto que la tensión se transforma en revelación. Todo lo que parecía lejano empieza a acercarse. Lo que no tenía sentido, cobra sentido. El camino que parecía vacío se llena de señales, porque la fe activa abre caminos que la lógica jamás podría explicar. Lo imposible se convierte en persistencia. El secreto que queda, que pocos comprenden, es simple y peligroso. Dios no mueve lo inmóvil. El universo no responde a lo estático. Cada acción, por pequeña que sea, es una oración en movimiento. Cuando das un paso, incluso en la oscuridad, el suelo se forma bajo tus pies. Es en ese momento que lo invisible reconoce tu valentía, y todo, finalmente, comienza a moverse. Napoleon Hill creía que el momento preciso en que la vida cambia es cuando una persona decide actuar conscientemente. No cuando todo está resuelto, ni cuando las circunstancias parecen favorables, sino cuando la decisión supera al miedo. Decía que el universo se inclina ante una mente disciplinada, porque el orden interior es una forma de fe viva. La fe no es esperar a que el cielo se resuelva, es preparar el terreno para que el cielo actúe. Y aquí es donde todo se conecta, cada parte del camino, el propósito, la organización, el cuidado de las pequeñas cosas, el movimiento y la fe activa, encuentra su significado en el acto de hacer, hoy, lo que hay que hacer. Quizás tu transformación no dependa de un nuevo milagro, sino de un nuevo gesto. Quizás Dios ya te ha concedido todo lo que has pedido, y solo falta espacio para que llegue lo nuevo. Hill dijo que la vida no le niega nada al hombre que sabe lo que quiere y se prepara para recibirlo. El problema es que muchos desean mucho, pero siguen viviendo como si lo poco no tuviera valor. Quieren grandes respuestas, pero tratan las pequeñas con descuido. Quieren ser promovidos por la fe, pero olvidan que la verdadera fe siempre va acompañada de responsabilidad. Ahora es el momento de poner todo esto en práctica. Elige un área, solo una.
No intentes transformarlo todo de golpe, porque la prisa es hermana de la falta de control. Empieza por lo que más te molesta, el asunto que llevas meses posponiendo. Organiza un cajón, revisa una factura, termina una conversación a medias, organiza un rincón de la casa, lee una página de un libro que te ayude a expandir la mente. Hill lo llamó una microacción de poder, un pequeño gesto que cambia la dirección de toda la energía. Cuando realizas un acto sencillo con una intención clara, el universo lo reconoce y responde multiplicado. La práctica es el ritual que confirma la fe. Mientras solo piensas, el futuro permanece en el reino de las ideas. Pero en el momento en que actúas, lo invisible comienza a reorganizarse para acompañarte. Hill decía que la diferencia entre quienes actúan y quienes solo sueñan es que los primeros aprenden a actuar incluso sin ganas. Entienden que el movimiento crea el estado, no al revés. La motivación llega después del primer paso, y es en este paso donde se manifiesta el milagro, no como un evento espectacular, sino como la suma silenciosa de decisiones coherentes. Y si aún dudas, recuerda, el tiempo pasará de todas formas. La única diferencia es lo que habrás construido cuando pase. Hill repetía que, quien ordena sus pensamientos gobierna su propio destino. Esto significa que cada acto de disciplina, cada minuto de concentración, cada negativa a desperdiciar es una forma de gobierno. Te conviertes en el arquitecto de tu propio camino. Ya no eres víctima del azar. La prosperidad, la paz y la claridad no son recompensas lejanas. Son estados que surgen cuando tu casa interior está en orden. Mira a tu alrededor ahora. Donde hay desorden, hay energía estancada. Donde hay excusas, hay miedo disfrazado. Donde hay procrastinación, hay falta de fe. Elige una cosa y transfórmala, porque en el momento en que organizas incluso una pequeña parte del mundo, el mundo entero se ajusta un poco más a tu favor. Ese es el verdadero acto de fe. Y cuando la fatiga te invada, recuerda las palabras de Hill. La persistencia es el puente entre el deseo y el logro. Sigue adelante, aunque el progreso parezca pequeño. Un ladrillo al día construye una fortaleza. El secreto es no detenerse. Cada paso adelante es un voto silencioso de confianza en Dios. Ahora respira hondo y pregúntate, ¿qué puedo alinear hoy para que el milagro tenga un lugar donde aterrizar? Hazlo antes de que tu mente intente convencerte de posponerlo una vez más. Porque el tiempo no espera, pero la gracia espera la preparación. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario. Puedes dejarlo de forma anónima si lo prefieres. Comparte qué ha cambiado en ti o qué quieres cambiar. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas y suscríbete al canal para continuar este camino de fe, propósito y transformación. Porque, como dijo Napoleon Hill, cuando el hombre hace su parte, Dios hace el resto.